Tenemos una esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma, anclados en la palabra, anclados en la palabra. Bendiciones, mis amados hermanos, agradecidos con el Señor por este día que nos da la oportunidad de estar anclados en su palabra. Vamos a ubicarnos nuestra lectura en Romanos capítulo 5, y vamos a leer el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a reflexionar esta mañana acerca de la justicia de Dios me transforma. Sabemos que el Señor nos ha llamado a ser transformados y nos dice que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Toda transformación procede de Dios. Ahora, al ver la magnitud del pecado del hombre y cómo el pecado ha dañado la raza humana, podemos darnos cuenta que el hombre en sí no puede producir nada de gracia que pueda causar el más mínimo poder para ser transformado en sus propias fuerzas, para ser mejor delante de Dios y para ser aceptado, porque nuestras mejores obras delante del Señor dice que son consideradas como trapo de inmundicia. ¿De dónde entonces puede proceder y de dónde sale, se genera ese poder transformador? Porque si no es de nosotros, entonces ¿de dónde es? Ese poder transformador procede del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos va transformando. Nos transforma a través de su Espíritu que nos lleva a la palabra. Entonces la palabra nos da conocimiento, el conocimiento nos trae iluminación y esa iluminación nos muestra cómo debemos caminar y actuar para el Señor. Si nos ponemos a mirar acerca de la justificación, sabemos que estamos en un mundo muy complejo y es tan difícil en este tiempo que se vive, un mundo lleno de pecado. Entonces, podamos definir primero la justicia en un concepto moral. ¿Qué es la justicia? Ser justo es actuar de acuerdo a la norma de Dios. Es vivir santa y rectamente en medio de un mundo impío, trastornado y pervertido. Al parecer, si nos miramos a través de este concepto moral de justicia, sería un mandato muy difícil de cumplir, pero nos damos cuenta al examinar el concepto más profundo acerca de lo que es la justicia de Dios, entonces comenzamos a ver la naturaleza milagrosa y sobrenatural de la justicia de Dios. Esta frase la dijo Billy Graham. Aún en nuestros tiempos, con la complejidad de la vida, Dios está en el negocio de cambiar a hombres y mujeres por el misterio de la justicia. Billy Graham fue un gran hombre de Dios, un evangelista muy reconocido y apasionado por predicarles a las personas acerca de lo que Cristo tenía, de la salvación y de la justicia de Dios. Ahora, la justicia de Dios
es puesta sobre nosotros. Esto quiere decir que la rectitud de Dios es transferida a nosotros. Sabemos que somos injustos por naturaleza, sabemos que somos pecadores, que no podemos por nosotros mismos ser justos y santos ante los ojos de Dios por nuestras propias fuerzas. Entonces ocurre lo sobrenatural. Dios coloca en nosotros esa rectitud, es transferida sobre nosotros por medio del Espíritu Santo. Y ya no es por nuestras fuerzas. Hay cosas que nosotros sabemos que al 100% nosotros no podremos tener esa rectitud, porque en el día podrá surgir una ira, un pensamiento, algo que puede trastornarnos el día, pero venimos a la presencia de Dios y pedimos a Él que nos guíe, que nos ayude, y la rectitud de Dios que es transferida a nosotros, su misma naturaleza nos es impartida a través del poder del Espíritu Santo. Y en ese momento entonces es cuando nosotros nacemos de nuevo y el Padre nos ve justos, limpios, santos, como si nunca hubiésemos hecho nada, pero es por la rectitud que Cristo nos ha impartido. Por eso dice, justificados pues por medio de la fe en Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Ya Dios no nos ve más pecadores, no nos ve merecedores de castigo, sino que ahora la justicia de Cristo ha sido impartida a nosotros. Por eso dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado entrada por la fe a su gloria. Tenemos en Él esperanza. Estamos firmes y nos gloriamos en esta esperanza que el Señor nos ha dado. Así que se nos da a escoger. Nosotros podemos escoger la vida y la obediencia con el Señor. Podemos escoger también obedecer la vieja naturaleza, que así se le llama, vieja naturaleza pecaminosa, o el hombre viejo, esa forma de caminar que teníamos y de actuar cuando andábamos en la ausencia del Señor, cuando no pensábamos en Cristo, cuando no lo reconocíamos como Señor y Salvador. O podemos escoger ahora obedecer y andar en nueva vida o en el nuevo hombre, como se llama así, cuando uno viene a Cristo y nace de nuevo. Entonces anda en nueva vida. Y todos en esta vida hacemos cientos y cientos de elecciones todos los días. Todos los días estamos llamados a elegir. Desde nuestra forma de pensar hasta nuestra forma como tratamos a los miembros de nuestra familia, a los vecinos, a los que quizás si usted es conductor y va por la calle, cómo se conduce y cómo trata a los otros conductores en carretera. Entonces, así es como nosotros vivimos nuestra vida diaria, tomando decisiones y aceptando la justicia de Dios, ese perdón que viene de parte de Él. Quizás en algún momento puedes recibir pensamientos de duda, de incertidumbre, pero recuerda que nosotros no somos justificados por nuestra fuerza, sino porque Cristo, por la fe que hemos puesto en Él, nos da paz para con Dios. Todo esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:21 al 26 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia al que es de la fe de Jesús. Entonces mire que la justicia que es puesta en alguien es a los que son de la fe en Jesús. Si usted cree en Jesús, le ha aceptado en su corazón, le ha recibido, la justicia del Señor ha venido a ti y el Padre te ve justificado por la fe en Jesucristo. Recuerden que cuando Jesús se fue a bautizar, él vino a Juan y le pedía que lo bautizara, pero él le dijo que no, que él debía ser bautizado por el mismo Señor Jesús, pero él le dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. Jesús lo hizo para mostrar y para enseñar obediencia a nosotros. Nosotros debemos saber y fortalecernos en la palabra. Primera de Juan 3, 7 al 10 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Fuerte este versículo, ¿verdad? Nosotros debemos saber que el Hijo de Dios no está pensando en pecar. Si en algún momento usted es sorprendido por un pensamiento, por una acción, usted no se predispuso, no se preparó durante el día para pecar, porque el Hijo de Dios, en él está la simiente de Dios. Entonces no vive pensando cómo va a pecar, ni se emociona porque va a pecar, sino que el pecado lo sorprende en algún momento. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que nosotros podemos acercarnos a Dios y pedir perdón, pedir misericordia, y Él nos va a perdonar. Así que con esta reflexión, esta mañana, nos despedimos y esperamos en el Señor que si vamos a Él, el Señor nos perdona. El versículo, capítulo 2 de Primera de Juan, nos dice ese versículo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es el apóstol Juan que nos está dando este consejo. Así que si en algún momento te has sentido acusado por Satanás y te está causando tristeza, ve delante del Señor, y si has pecado, confiesa tu pecado. Y si estás en paz con el Señor, no aceptes ninguna acusación, porque Cristo te ha justificado, no por tus obras, sino por su gracia, porque la justicia de Dios ha sido transferida a nosotros por causa de Cristo, porque hemos puesto nuestra fe en Él. Feliz y bendecido día. Mis amados hermanos, les deseamos que Dios les dé un día lleno de su presencia y de su gracia. Y recuerde siempre permanecer anclado en su palabra. Anclados en la palabra, anclados en la palabra.